Que el Señor les bendiga en esta noche, mis hermanos. Vamos a comenzar a aterrizar en este mes con el tema. Y créanme que a mí desde el principio me impactó. Y alguien me preguntó, ¿y por qué está enseñando o por qué nos están dando esos temas a nosotros y no a los maestros de escuela bíblica? Y a mí me gustó, hermanos, realmente el hecho de aprender, porque de todos los temas que nos toca escuchar en los meses aprendemos algo nuevo, amén. Y este mes ha sido de aprender. Nuestro pastor al principio del mes decía, no hay aprendizaje si no hay enseñanza. Y entonces, ¿por qué vamos a hablar de eso si no somos maestros? Pero fíjense que escudriñando la palabra encontré que sí somos maestros. Y hemos sido llamados para eso. Entonces, el tema que nos va a ocupar esta noche es maestros servidores de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos 12, del versículo 6 al 9. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Fíjese que no vamos a hablar de los dones, pero sí tenemos que saber que los dones son talentos, son capacidades que Dios nos ha dado para su servicio. Entonces, si hablamos de un maestro, servidor de Cristo, tenemos que saber en primer lugar que nosotros somos maestros. En segundo lugar, que somos servidores de Cristo. ¿Y qué hace un maestro? Un maestro enseña. Un maestro es el que instruye. Un maestro es el que abre nuestras mentes, ¿verdad?, para entender algo. Y fíjense que decía yo, y si no somos maestros, porque no todos decimos, vean, aquí dijo un hermano, yo no tengo para maestro de escuela bíblica, no tengo esa paciencia, no tengo ese don para estar ahí. Entonces, pero somos maestros. Fíjese que últimamente ha estado viniendo, si se han fijado ustedes, desde diciembre, mi primo con su familia, con su pequeña familia. Ellos han ido a varias iglesias y fueron a la iglesia donde asiste mi tía. Mi tía ahí nació, a ella nadie la mueve de esa iglesia porque ella allí nació y ella dice que allí la van a velar cuando ella se muere. Entonces, a veces es bueno aferrarse a una cuna, ¿verdad?, a un solo lugar para no andar así. Pero él le ha tocado andar así porque la esposa de él tiene muchos traumas. Y uno de los, quizás de los principales que ella tiene es el hecho de que su papá era líder de una iglesia y él se desvivía con la gente de su iglesia, llevándolas a una campaña, llevándolas a otra iglesia, llevando al ministerio de jóvenes, llevando al ministerio de alabanza. Él trabajaba en la iglesia. Entonces a ella le gustaba eso. Fueron criados dentro del evangelio, ella y su hermana. Pero resultó que un día al hermano algo le pasó
y dejó de ir a la iglesia. Y ya no sirvió con aquel fervor, con aquel amor, con aquello que él sentía. Y comenzó a tratar mal a su familia. Y eso en ella creó algo. Luego decidió abandonar la iglesia, irse para los Estados Unidos. Y cuando llegó a los Estados Unidos se acompañó con otra persona. La mamá de ellas no quiso aceptar el hecho de que él ya no iba a la iglesia y ya no estaba a cargo de ellas, se va detrás de él y las deja solitas. Entonces viene su abuela con mucho amor y se hace cargo de ellas. Pero ellas no estaban conformes con las cosas que habían pasado en su familia. Entonces ella dice, ¿por qué él tenía que mostrarnos una cara para la iglesia y otra para nosotros? Y cuando el hermano Jorge hablaba de que había que enseñarle a los niños, a mí me gustó el tema porque saben que los niños aprenden de lo que nosotros hacemos, no de lo que les decimos a ellos que hagan. Cuando usted quiere que él ore, tiene que hincarse con ellos y orar. Cuando usted quiere que ellos aprendan a cantar, tiene que cantar con ellos para que ellos aprendan. Y eso es lo que nosotros hacemos allí en la escuela bíblica. Ellos cantan, ellos recogen ofrenda. Nosotros estamos enseñando a servir porque a eso hemos sido llamados, a enseñarles a servir. Amén. Entonces ellos cantan, ellos recogen la ofrenda, ellos oran, y cuando alguien viene enfermo, ellos oran por el que está enfermo. Pero eso, hermanos, no solo tiene que ser aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia es fácil venir, sentarnos nosotros y ahí el maestro que se haga cargo de ellos y que les enseñe lo que tiene que enseñarle. ¿Sabe que lo difícil de trabajar con los más chiquitos es tenerlos quietos 5 minutos? Eso es difícil, hermano, porque ellos le prestan atención a la clase, pero si usted está a hablar y hablar y hablar como yo estoy ahorita, ellos se desesperan y se levantan y empiezan, quiero agua, quiero ir al baño, quiero esto, quiero lo otro. No se están quietos. Entonces, para que usted logre que ellos capten una enseñanza, tiene que dramatizárselas, tiene que enseñarles una historia, tiene que contárselas así con lujo de detalle. De ahí vino un gran pez y ellos se imaginan el pez y salió del agua y ¡chum!, lo tiró. Captó, al menos eso captó. Pero usted quiere que ellos se refuercen en la enseñanza, haga una manualidad con ellos y enséñeles. ¿Por qué vamos a hacer una lámpara? ¿Por qué vamos a hacer una velita? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque así dice la Biblia, que lámpara es a mis pies su palabra, y usted la va a decorar y usted le está a repetir y repetir y repetir la clase y él la está captando. Es diferente con los otros chicos, ellos ya le prestan más atención, ya están sentaditos más tiempo, pero eso lo tenemos que saber los maestros de escuela bíblica, pero también los padres, porque a veces les decimos, vea, mamá, tengo que hacer planas, vaya, siéntese y hágalas. Ahora escuché a alguien que le dijo, tengo 1 hora para ponerlo a leer, me dijo, ajá, y ya comenzó la hora, vaya, siéntese y empiece solito, y no puede leer. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Cuando nosotros queremos que alguien nos capte la idea de algo, tenemos que llamarle la atención. No es cierto que a nosotros nos llama la atención un anuncio o que les presentan el último teléfono y ahí está el anuncio, ese es el teléfono que quiero, ese, mi mamá, ese, le llamó la atención algo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para enseñar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo servidores del Señor. No solo estamos enseñando a pasar el tiempo, a vivir la vida como tiene que ser, y sí, van a tener problemas si te vas a enfrentar a ellos, no. Me gustó el mensaje de Samuelito porque dice, el niño no se está quieto, pero está chiquito, ahí déjalo, ya va a pasar esa edad y ya va.
pero no sigue sin estar quieto, ya está más grande. Sí, él ya sabe lo que hace. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Enseñar. Pero si vamos a enseñar a servir, lo vamos a enseñar a hacer de buena manera. Sabe que todos los dones que Dios nos ha dado provienen de su mano, no son nuestros. Si el Señor le ha dado a usted el talento de tocar la guitarra, el talento de componer alabanzas, el talento de tocar un instrumento, es un don también el poder hacerlo. Yo últimamente le digo a mi familia a la hora de orar, yo estoy clamándole al Señor porque el Señor lleve ministros de alabanza a la iglesia, músicos que se metan con Dios, músicos, porque Asaf y Emán se están cansando, hermanos. Solo a ellos les toca domingo, martes y jueves, o sea, se están cansando, somos humanos y necesitamos gente que esté aquí, no 24/7 como ellos, Asaf y Emán, no, pero que sirvan al Señor con mucho amor, con el Espíritu Santo. Mientras nosotros no tengamos el Espíritu Santo, no vamos a lograr ni captar una enseñanza y mucho menos enseñar. Así es que cuando nos habla de servir y de enseñar, no es casualidad, hermanas, que esté aquí como un don, que usted tenga el don de ser maestro para enseñar y que tenga el don de servir también. Porque, ¿sabe? A mí me gusta cuando yo le comentaba al pastor en alguna vez un sueño y le decía, pastor, pero en el sueño yo me veía haciendo esto. Y entonces él me escuchaba todo lo que yo le decía y después me decía, ¿y qué va a hacer? Y yo, si le estoy contando para que me diga qué voy a hacer. Pero si usted ya lo vio, ¿por qué me pregunta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me preguntaba él. Y la única manera, hermanos, en que usted puede aprender es haciendo lo que le dicen que tiene que hacer. Cuando usted viene y le cuenta al pastor un sueño, una revelación o algo, y usted dice, y yo veía que esto, yo hacía tal cosa, él no le va a decir a usted, le va a preguntar después, ¿y qué va a hacer? ¿Ya le ha pasado? Sí, vea, hermano. ¿Por qué? Porque la única manera es haciéndolo. Si usted se ve en un sueño, en una revelación, reprendiendo, tiene que hacerlo. Pero pastor, yo nunca lo he hecho. Tiene que hacerlo. Si el Señor le da a usted la autoridad, tiene que hacerlo. Si el Señor se lo reveló y se lo enseñó, tiene que hacerlo como el Señor se lo enseñó. Y no va a aprender si no lo hace. Porque en el sueño no le voy a decir, yo iba donde el pastor y le decía, pastor, venga a orar por esto. Hermanos, cuando nosotros queremos ser maestros, servidores de Cristo, tenemos que servir a un Dios vivo, tenemos que servir a un Dios que nos llena de su autoridad, de su Espíritu Santo, para poder enseñar a otros a hacerlo. ¿Sabe que mi primo también creció dentro del Evangelio, pero se salió por esta chica y estuvo bastante tiempo fuera? A él le ha gustado esta iglesia y a la niña también. A ella todavía está un poquito así, vea, que sí, que no, porque ella siente que la juzgan por cómo se viste, que quieren imponerle que se ponga vestidos, que quieren imponerle una mantelina, que quieren imponerle esto. Entonces ella viene con miedito, pero las últimas veces que ha venido viene de vestido, ya no viene en pantalones. Y eso solo el Espíritu Santo se encarga de hacerle sentir a uno cómodo, ¿vea? Si usted está cómodo con pantalones, perfecto. Si usted está, alguien decía ahora, pero yo no vengo presentable para pasar al frente. Dios no va a ver, hermano, cómo usted viene. Si su corazón el que trae enfrente y le dice, Señor, aquí vengo, así como estoy. Si nos ve el Señor desnudo, decía, y nos ve en el baño, no le iba a importar cómo vengamos. Pero ella ha empezado a sentirse cómoda. Y yo digo, Señor, solo tú puedes hacer eso. Mi tía ora por ellos como ustedes no se imaginan. Intentó llevarlos a la iglesia de ella
y no logró que se quedaran ahí. Me dice ella: hija, a la niña le gusta ahí tu iglesia, a ella es encantada, y dice: no es grande la iglesia como donde me ha llevado, abuela. No, le dice ella, no es grande, es una iglesia pequeña. Pero los niños se encargaron de decirle: cuando nos pasan lista y oímos tu nombre y hay un libro que tiene tu nombre, y ella dice: ¿y dónde está el libro? ¿Por qué no me lo dan? Y eso me preguntó el domingo, y le digo yo: cuando tú vengas a clases vas a trabajar en el libro, y cuando el libro se termina se los entregamos. Entonces ya está con aquello de que ya está enlistada, ya está con su libro ahí, y ella tiene que venir, y no habían venido porque estaban con gripe los papás, pero ella no. Ella decía: llámenle a mi tía que me venga a traer, que me venga a traer ella y que me venga a dejar después. Y a mi primo le dio pena decirme: ¿por qué no me dijiste? Le digo, yo la iba a traer. Pero es algo, hermanos, que el Señor pone en cada uno de nosotros. Cuando Él vino, no quería tomar Santa Cena, porque en la iglesia donde Él ha estado le han enseñado que no pueden tomar Santa Cena los que no están reconciliados, los que no están bautizados, los niños no pueden tomar Santa Cena porque es pecado, y un montón de cosas. Y pasó hermana Sandra, hermano Tony con la Santa Cena, y ellos no la tomaron. Viene mi esposo y lo llama y le dice: vení, deja entonces que la niña tome la Santa Cena, si no lo vas a hacer tú. Y le dio la Santa Cena de él a la niña, y la niña la agarró. Entonces, y él se quedó: ¿por qué la niña y no yo? Entonces se regresó y se le quedaba viendo a él como diciendo: ¿y por qué yo no? Vino Otoniel y se acercó a él y le dio la Santa Cena de él, y yo le di a ella la de ella, y ella se quedó. Después de que se tomó la Santa Cena, esa mujer comenzó a llorar porque, y temblaba con la copita en la mano. Yo dije: la va a botar. Pero ella temblaba. Había algo, hermanos, que el Espíritu Santo quería tocar en ella, y muchas veces nosotros nos metemos cosas en la cabeza. A veces legalismo, eso no se hace, si así como te enseñaron allá, así es. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, para detener lo que el Espíritu Santo y Dios quieren hacer en los demás? Entonces, cuando Otoniel se acercó y salió Walter y Otoniel a traer las Santas Cenas que faltaban, la hermana Sandra, bien contenta, le dice: los convenciste, le dice a Otoniel. Y es algo, hermanos, que el Señor ha puesto en nuestra iglesia. Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer eso. Cuando Dios nos enseña que tenemos que amar a la gente tal y cual es, porque así nos ama Dios a nosotros tal y cual somos. El Señor odia el pecado, pero no a los pecadores. Así es que nosotros tenemos que ser maestros, servidores de Cristo. Si usted creyó que solo era para los maestros de escuela bíblica, no es cierto. Es para todos, porque en algún momento de nuestra vida nos va a tocar enseñarle a alguien, nos va a tocar jalar a alguien, instruirlo y decirle: aquí en mi iglesia se hace así. Me dice mi primo: ¿sabes? Me dice: yo sé que aún estamos mal, yo sé que aún no nos hemos reconciliado. Las veces que se ha hecho el llamado, yo me he sentido tentado a pararme, y ella todavía no se convence. Pero cuando Dios venga a tocar su corazón, se va a parar y yo no la voy a ver, me dicen, como lo que pasó con la niña cuando vino la primera vez. Ella no había ensayado con los niños su presentación, y ella cuando vio enfilada a Esmeralda y a Jorgito, allá voy, en medio de ellos, y dice él: yo en lugar de ella no hubiera pasado, porque yo no sé ni qué iban a hacer. Ella no sabía, pero ella se metió en medio y empezó a ver que todos brincaban y empezó a hacer lo que los demás hacían, pero se sintió incluida. Hay aquello de que venite, vamos. Y dice él: lo hizo y sin saber qué iba a hacer. Yo no lo hubiera hecho, yo no hubiera pasado. ¿Qué tal si se hubiera caído como la otra niña? Se ponía a llorar, me dice. Pero Dios es bueno y hace con los niños, y los niños nos enseñan muchas veces a nosotros. Por eso el reino de los cielos es de ellos, porque ellos se meten con Dios y se dejan ir. Cuando mi esposo le dice a alguien: pruebe al Señor, lo hace como hace Malaquías:
Nuestra pastora dice que a veces no es bueno hacerlo, porque a veces no estamos preparados para la respuesta, y es cierto. Pero Él no le dice a alguien, métase con Dios, si no ha probado Él meterse primero. Cuando usted va a una piscina, a un río, a una poza, usted se mete y nada, y mira qué profundo está, y sale. Ya. Llega alguien y le dice, ¿ya te metiste? Sí, métete, no te vas a ahogar. Si a mí me llega el agua hasta aquí, a este también. Entonces, ¿pero qué? Si yo le digo, métase con Dios, aviéntese, déjese ir, porque allí están sus manos esperando, es porque yo ya me tiré antes y ya sentí que allí estaban las manos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros detenemos muchas veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Porque el miedo, la hermana predicó el domingo de que el miedo es nuestro peor enemigo, y el miedo es el que nos hace detenernos a muchas cosas. Pero si nosotros confiáramos con una fe ciega, con una fe bien puesta de que Dios está ahí esperándonos, Dios está ahí esperándonos, hermanos, porque el Señor no tiene planes de mal para nosotros, sino de bien, todo el tiempo. Ahora le voy a invitar a que vayamos a Efesios 4. Vamos a buscar Efesios 4, del 11 al 13, vamos a leer. Amén. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vea, hermanos, no es casualidad que el Señor haya dado dones y que haya constituido a unos maestros, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas. No es una casualidad, porque lo hizo con el fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué fin el Señor ha puesto estos temas en la mente de nuestro pastor? Para que nos reparta los temas a cada uno. Sabe que después de que nos dan los temas, yo tengo un aliado muy peculiar en mi casa, y le pregunto, Jorge, ¿qué tema te dieron? Cambiamos. Y comenzamos a hablar, y él me habla de su tema y yo le hablo del mío, y comenzamos a compartir. Fluyen tantas ideas y fluyen tantos mensajes y fluyen tantas cosas que al final se nos alarga el tiempo del almuerzo, porque estamos hablando. ¿De qué se trata eso? De que nos edificamos mutuamente. Él me habla de su tema y yo le hablo del mío. Tal vez cuando yo vengo a predicar, él ya sabe mi mensaje. Y tal vez cuando él predica, yo ya sé sus chascarrillos. Pero ¿a qué vamos? A que nos edificamos. Y estamos a la hora del almuerzo compartiendo lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Y me dice, no, me dice, el tema que me han dado a mí está difícil. Ay, vieras el mío. Y comenzamos a platicar. Pero hermanos, no solo nos edificamos nosotros, sino a los que nos están escuchando, porque en la mesa de nosotros comen las personas que trabajan con nosotros, mis hijos, mi familia. Entonces ellos están abriendo, gracias a Dios, todos somos cristianos, o la mayoría de los que en la mesa estamos somos cristianos, la gente que trabaja con nosotros. Pero ese es el plan que Dios tiene para nosotros, ponerle estos temas a nuestro pastor y que Él nos ponga a investigar, que Él nos ponga a leer, que Él nos ponga para enseñar algo que nosotros aprendimos. Nosotros todos los días aprendemos. El que se cierra a no aprender, realmente tiene problemas, porque hasta de los más chiquitos nosotros aprendemos.
A veces dice, con este niño no me gusta hablar porque solo locuras habla. Pero en sus locuras, hermano, le dice algo coherente que usted no sabía y se queda, de verdad. Y entonces comprende, ya entendí. A veces, cuando nosotros queremos enseñarle a alguien, lo hacemos a la fuerza, lo hacemos con castigo, lo hacemos a gritos, lo hacemos de una manera diferente. Pero el Señor no nos ha mandado a eso. Nos ha mandado a enseñar con amor, con mucha paciencia, que es lo que muchos no tenemos. Yo le decía al Señor, ¿por qué a mí me pone a trabajar siempre con niños donde yo voy? ¿Por qué siempre me manda para ahí? A la iglesia, las iglesias donde he llegado siempre me han mandado a trabajar con niños. No crean que porque yo tengo paciencia, hermanos, porque a veces me sacan de la paciencia. Pero me enseña con eso Dios que todavía me falta llegar a la estatura del varón. Me enseña con eso el Señor que todavía me hace falta un poquito para alcanzar la plenitud. Me enseña de que cuando a veces los chiquitos tienen más fe que yo y oran por mi enfermedad, todavía no hay una fe cimentada en mí. Cuando nosotros nos abrimos para entender muchas cosas, para comprender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, es fácil aprender. Cuando el Espíritu Santo nos guía, hermanos, es fácil aprender porque hay alguien que nos está tomando de la mano y nos dice, párate ahí, ahora aquí, da un brinquito para acá. Pero nosotros a veces no entendemos. Ahora platicaba con Derek y dice Derek, ¿sabe qué? Me dice, allí sí me dan educación física. En ese colegio donde voy sí me dan educación física, porque allí no había ni espacio, ni canchas, ni nada donde él iba a estudiar. Allí no, me dice, allí a puras penas nos sacaban a recreo, pero aquí sí. Los jueves me dan educación física. Así, ¿y qué hace? Ejercicios, me dice. Es lo que a él no le gusta hacer. Le digo yo. Y entonces, ni modo, me toca sudar, me dice, pero me gusta. Qué bien, le digo, mire, ya recibí mi primera estrella porque se está adaptando muy bien, porque se está esforzando por aprender. Le digo yo, usted tiene que orar todos los días, mi amor, usted tiene que decirle, Señor, deme una mente fresca, Señor. Sí, me dice, eso hacemos cuando vamos, porque vamos caminando a la escuela y vamos orando con mi mamá, Señor, ahora quiero aprender otra palabra en inglés, otra dos, aunque sea dos. Y ahí va. Y ahí está. ¿Y cuántas se puede? Y comienza a decirme, ya se puede varias, le digo yo. Sí, pero todos los días tengo que aprenderme por lo menos dos meses, por lo menos dos. Esa es la meta, hermanos. Y esa es la meta que nosotros tendríamos que tener. Llegar a la estatura del varón. Por eso yo necesito aprender. Por eso yo necesito ser maestro de aquel para que aprenda a servir al Señor así como yo. Yo tengo que enseñarle a los chiquitos a poder usar la armadura que el Señor nos ha puesto en nosotros. Yo tengo que enseñarles a ellos que la oración es más poderosa que cualquier otra cosa y que es Dios el que extiende su mano para guiarnos si nosotros lo pedimos. Enseñarle a un niño, hermanos, a depender de Dios es difícil. Porque usted le puede decir, órale al Señor porque quiere zapatos nuevos, pero él va a decir, ¿y por qué le voy a decir al Señor si quien trabaja sos vos? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a pedir al Señor? Pues sí, pero si el Señor no provee trabajo y no nos provee dinero, no podemos comprarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Enseñemos cosas buenas en nuestra casa para que ellos vengan y capten cosas buenas en la iglesia.